Listo. Y vamos a compartir entonces aquí los ejercicios que vamos a desarrollar el día de hoy. Por acá. En el encuentro pasado nosotros comenzamos a mirar la parte, pues vimos la parte de dominio, función inversa, y empezamos a mirar la solución de sistemas de ecuaciones. Vimos entonces cómo solucionar sistemas de ecuaciones 2x2, que significa que tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas a partir del método gráfico. Pero también dijimos que había unos métodos algebraicos o analíticos que nos permiten conocer esa solución, pues el método gráfico puede ser bastante dispendioso. Buenas noches, Juliana. Entonces, la idea del día de hoy es abarcar, pues, mirar cómo son esos métodos algebraicos para solucionar sistemas de ecuaciones 2x2, extender esos métodos algebraicos a sistemas 3x3 y mirar también ya la parte de ecuaciones cuadráticas. ¿Listo? Me confirman por favor si en este momento ven un documento de Word. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a resolver este pequeño sistema de ecuaciones 2x2, que de hecho es el mismo que resolvimos en el encuentro anterior usando ese método gráfico. Vamos entonces hoy a utilizar los tres, digamos, métodos algebraicos que vamos a ver en el curso para solucionar este tipo de sistemas. Vamos a ver cómo operan, en qué consisten y para que ustedes pues ya al momento de solucionar decidan cuál usar. Bajo los tres métodos, como con el método gráfico, se debe llegar a la misma solución. Pero como les decía, con el método gráfico que vimos en la clase pasada, perdón, en el encuentro pasado, puede ser bastante dispendioso uno tener que hacer la gráfica, tener que buscar los puntos, hacer la tabla de valores. Y para uno obtener una solución muy aproximada o la correcta, debe tener pues o un programa de computador o papel milimetrado, porque de resto pues dado que la solución se busca en el punto de intersección, si se tiene pues una escala muy burda, uno no puede ver realmente cuál es la solución. Entonces, dadas esas limitaciones del método gráfico, aparecen entonces estos métodos algebraicos que vamos a ver en qué consiste. ¿Listo? Entonces tenemos este sistema de ecuaciones, 2x más y igual a 6, y la otra ecuación que es x menos 2y igual a 8. Vamos a solucionar este sistema de ecuaciones 2x2 por el método de igualación, sustitución y reducción. Y vamos a ver pues que por los tres métodos debemos llegar a la misma solución. Entonces vamos a comenzar con el método de igualación. En el método de igualación consiste en igualar una de las dos variables o de las dos incógnitas. ¿Cómo así? ¿O cómo hacemos esto? Vamos a separar por aquí los otros métodos y vamos a ver. Consiste en igualar una de las dos incógnitas. Entonces lo primero que debemos hacer nosotros es despejar de ambas ecuaciones la misma incógnita. Vamos a hacerlo. Ese es el primer paso en este método de igualación. Entonces es común cuando uno tiene estos sistemas de ecuaciones nombrar las ecuaciones para saber de cuál está trabajando. Entonces vamos a decir que esta primera ecuación va a ser mi ecuación 1 y esta segunda ecuación va a ser mi ecuación 2. Listo. Y comenzamos entonces de la ecuación 1, de la que dijimos que era la ecuación 1, vamos a despejar la y. ¿Por qué escogí la y? Eso es arbitrario, se puede escoger cualquiera. Entonces vamos a despejar la y de esa ecuación 1. Entonces si yo de mi ecuación 1 despejo la y, es decir, dejo la y solita, me va a quedar que y es igual a 6 menos 2x. Correcto, simplemente pasando pues este 2x a restar al otro lado. Listo. Y hago lo mismo en la ecuación 2. De la ecuación 2 vamos a despejar también la y.
Entonces lo hacemos. ¿Cómo me queda a mí la y ahí despejada? Me queda entonces y, que es igual, me quedaría 8 menos x, perdón, x menos 8 sobre 2. Es claro este despeje de la y, de la ecuación 2. Y aquí, de la ecuación 2, despejamos la y. ¿Es claro, muchachos, ese despeje ahí de la y de la ecuación 2? ¿O fue muy rápido? ¿O lo hacemos paso por paso? Bueno, entonces vamos a hacerlo paso por paso para que miremos por qué queda sobre. ¿Listo? Entonces, pues nosotros teníamos x menos 2y igual a 8, ¿cierto? Entonces, como yo quiero despejar la y, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pasar, como esa y está restando, la voy a pasar al otro lado a sumar. Entonces me va a quedar x es igual a 8 más 2y. Listo, entonces ya la pasé, ya la puse positiva. Y ese 8 que me está ahí estorbando lo paso al otro lado a restar. Entonces me va a quedar x menos 8 igual a 2y. Y ya para terminar de despejar la y, entonces como este 2 está aquí multiplicando, lo paso a dividir. Entonces queda, por eso queda ese 2 ahí dividiendo a x menos 8. ¿Listo? Listo, muchachos. Y listo, entonces ya yo tengo aquí, de mi ecuación 1 tengo la y despejada, de mi ecuación 2 tengo la y también despejada, entonces el paso siguiente va a ser igualar las y. Vamos a igualar la y, es decir, de la primera ecuación despejamos y nos dio que y era igual a 6 menos 2x. Eso es y según la primera ecuación. Y según la segunda ecuación, y es igual a x menos 8 sobre 2. Entonces yo puedo igualar esas dos expresiones porque en ambas llegué a que y era igual a eso. Listo. Una vez ya las tenga igualadas, como en este caso, entonces el paso siguiente es solucionar o despejar la x. Veámosla así mejor, despejar la x. Listo. Entonces después de yo igualar las dos y, ya me queda solo una expresión en términos de x. De la otra incógnita. Si yo hubiese despejado a x, pues entonces me hubiese quedado una expresión solo en términos de y. Ya despejaban, ya igualada las y, perdón, entonces vamos a despejar la x y vamos a comenzar. Entonces lo primero que yo voy a hacer es este 2 que está aquí dividiendo todo esto, lo voy a mandar al otro lado a multiplicar. Entonces vamos a ver eso cómo me queda después de que yo haga eso. Me va a quedar, si este 2 que está aquí abajo lo mando a multiplicar, entonces me queda 6 por 2, vamos a hacerlo paso a paso. Me quedaría ese 2 que multiplica 6 menos 2x igual a x menos 8. Listo, entonces yo simplemente cogí este 2 que estaba aquí abajo y lo mandé al otro lado a multiplicar para poder comenzar a despejar mi x. ¿Ya qué hago? Entonces voy a destruir este paréntesis que me quedó ahí, simplemente aplicando distributiva. Entonces me queda 2 por 6, me da 12, menos 2 que multiplica este 2, que multiplica este 2x, me da entonces 4x. Igual a x menos 8. Listo. Y continuando con el despeje, ya yo lo que hago es mandar todas las x para un lado y lo que no es x lo mando para el otro. Listo, entonces me quedaría 12 por este lado que tenía en el lado izquierdo de la ecuación. Ese menos 8 que está al otro lado lo paso a sumar. Sería 12 más 8 igual. En el otro lado tenía una x. Y este 4x que estaba aquí restando lo paso al otro lado a sumar. Entonces me quedaría más 4
X. Ya cuando tenga las X a un lado y los números al otro, lo que hago es agrupar. Entonces me queda 12 más 8, me da 20, que es igual a una X, o X solita, más 4X, eso me da en total 1 más 4 me da 5X. Y ya, para terminar de despejar, entonces, ese 5 que está ahí multiplicando, voy a pasarlo a dividir al otro lado, es decir, me va a quedar así. 20 sobre 5 es igual a X. Y 20 dividido 5 me da 4. Entonces X es igual a 4. Ya conozco el valor de X. Cuando ya conozca el valor de una incógnita, entonces el paso siguiente es reemplazar X en cualquiera de las expresiones de Y. ¿Qué es eso? Es muy fácil, simplemente yo ya sé que X es igual a 4, entonces me devuelvo aquí un poquito y en cualquiera de estas dos expresiones donde yo tenía la Y solita, voy a reemplazar en esta primera. Me la traigo por acá. Yo tengo entonces, según lo que había despejado ahorita, me daba que Y era igual a 6 menos 2X, pero ya como X sé cuánto es, X sé que es 4, entonces esto me queda así. 6 menos 2 que multiplicado por 4, eso me quedaría 6, menos 4 por 2 da 8, entonces me quedaría 6 menos 8, lo cual es igual a menos 2. Entonces ya de aquí sé que el valor de Y es menos 2. Y listo. Solucioné mi sistema 2×2 utilizando el método de igualación. Si de pronto alguno recuerda o tiene por ahí pues los resultados que nos dieron la vez pasada por el método gráfico, puede corroborar que efectivamente da lo mismo. Listo. Vamos entonces ahora a, vamos a copiar nuevamente nuestras ecuaciones y a resolver el sistema ya no por igualación sino por sustitución, que es muy parecido, pero es otro método como tal. De todas formas llegamos a la misma solución. ¿Dudas con este método de igualación? Listo, por aquí me dicen que no. Listo, no. Eso es verdad, hay que practicar y aplicarlo bastante. Por ahí ya está el foro 2 para que comiencen a trabajar. Ahí hay bastantes ejercicios para que empiecen a desarrollar. Vamos entonces a mirar la misma solución, o sea, el mismo sistema por el método de sustitución. En el método de sustitución se comienza prácticamente igual que en el de igualación, o sea, despejamos una de las incógnitas de cualquiera de las ecuaciones. En este caso, como para variantes, vamos a despejar primero la X de la ecuación, no sé, de la 2. Listo, entonces, mi ecuación 2 me la traigo, voy a despejar la X de ahí, y eso me queda entonces. Eso consiste en dejar la X solita, entonces me va a quedar que X es igual a 8 más 2Y, pasando simplemente ese 2Y a sumar al otro lado. Después de que yo haya despejado una de las incógnitas, entonces el paso siguiente es reemplazar la incógnita despejada en la otra ecuación. Es decir, como yo despejé la X en la ecuación 2, entonces reemplazo la X en la ecuación 1. Entonces, ¿qué es eso? Es muy fácil. Cojo mi ecuación 1, me la traigo para acá, y aquí donde está la X, vamos a dejarla ahí copiada, y aquí donde está la X, voy a cambiar esa X por esto que había despejado. Yo despejé que X era igual a 8 más 2Y, entonces copio todo eso, y reemplazo ahí donde estaba la X, copio eso, 8 más 2Y. Y ya me queda
una nueva expresión que está solo en términos de y. ¿Qué sigue entonces? Despejar la otra incógnita. En nuestro caso, despejar la y. ¿De cuál expresión? De esta que nos quedó, esta que ya está solo en términos de y, que miren que ya x no aparece en ningún lado porque la sustituimos. De ahí pues el nombre del método. Despejamos la x y la sustituimos en la otra ecuación. Nos quedó entonces esta expresión. Y vamos a despejar la y. Lo mismo, ¿qué debemos hacer? Romper primero este paréntesis, entonces nos queda 2 que multiplica a 8 nos da 16 más este 2 que multiplica a este 2y, nos queda entonces 2 por 2, 4y, igual a 6. Y seguimos entonces despejando la y, entonces pasemos ese 16 al otro lado a restar, nos quedaría entonces que 4y es igual a 6 menos 16. Ya entonces nos queda que 4y es igual a 6 menos 16. Eso nos da entonces menos menos 10. Y aquí yo me iba comiendo un error. Aquí yo tenía 2 por 2 me da 4y, pero se me había olvidado copiar esta ycita por acá que estaba sola. Más y. Más y. Esa todavía no la habíamos juntado. Más y. Miren que es muy importante estar atentos ahí porque si no, cualquier término que se le pase a uno, ya eso se va perdiendo. Ah, no, Elena, cuando veas algo así, también uno se le puede ir pasando copiando. Listo. Pero sí, en efecto, a mí me faltaba ahí copiar esa y, y si no, no íbamos a llegar. Listo. Y bueno, entonces juntamos la y en el otro lado, yo tenía 4y más una y me da 5y igual a menos 10. Y ya, para despejar definitivamente la y, me queda que y es igual, paso ese 5 a dividir al otro lado, entonces me queda menos 10 dividido 5, eso me da entonces menos 2. Y ya obtuve el valor de y, menos 2. Si nos devolvemos un poquito por el otro método, miren que también y da menos 2. Entonces, miren que indistinto del método, uno debe llegar a la misma solución. Ya como conozco el valor de y, que es menos 2, entonces el paso siguiente sí es idéntico como en el método anterior. Entonces, reemplazamos la y en la expresión donde está x despejada. Si hubiésemos sustituido la y, pues sería al revés. Obtendríamos el valor de x y vamos y reemplazamos donde y estaba despejada. Eso es indistinto. Entonces yo vengo por aquí, aquí es donde yo tengo mi x despejada. Me la traigo. Me queda x es igual a 8 más 2y, pero yo hago el valor de y. El valor de y es menos 2. Entonces me queda 8. 2 positivo por 2 negativo. Me va a quedar entonces menos 4. Queda negativo. Más por menos nos da menos. Y 8 menos 4 nos da 4. Listo. Lo mismo, si nos devolvemos un poquito por acá, vemos que x es igual a 4. Efectivamente es el mismo valor. Listo. Entonces, este es el método de sustitución. Son relativamente muy parecidos. ¿Dudas con ese método de sustitución? Listo, perfecto. Vamos entonces ahora a ver el tercer y último método algebraico. Vamos a volver a copiar nuestras ecuaciones. Peguémoslas otra vez. Y vamos entonces a aplicar el método de reducción. ¿En qué consiste el método de reducción? La idea del método de reducción es
con estas dos ecuaciones que tenemos, sumarlas o restarlas entre sí para eliminar una variable. Por ejemplo, entonces el primer paso que yo debo hacer es seleccionar pues cuál de las variables quiero eliminar. Entonces seleccionamos la variable que se va a eliminar. En este caso digamos que nosotros queremos eliminar cualquiera, la x. Entonces vamos a eliminar la x. Listo. Como yo quiero eliminar la x, yo lo que voy a tratar entonces es de que al sumar o restar estas dos ecuaciones, la expresión resultante me quede solo en términos de y. ¿Cómo así? Cuando yo sume estas expresiones, yo lo único que voy a hacer es juntar los términos x con x, y con y y los números con números. La idea es que cuando junte esas x con x, ellas se cancelen, o sea, las x desaparezcan. Si yo entrara a sumar a estas dos ecuaciones como está acá, obviamente no se me van a desaparecer, porque yo ¿qué haría? Yo sumaría 2x con una x me da 3x. Y positivo, le resto 2y, me da menos y. Y bueno, y 6 más 8 me da 14. Entonces sumadas no debe ser. Como las x tienen el mismo signo y yo las quiero eliminar, debo restarlas. Listo. Si yo las restara estas dos ecuaciones, o sea, restara la ecuación 1 y restara la ecuación 2, me quedaría 2x menos una x. Ahí me queda una x positiva. Las y también me quedarían, pero bueno, no logro eliminar la x, que es la que yo quiero eliminar. Entonces, ¿qué debo hacer yo primero antes de sumar o restar las expresiones? Si yo hoy me fijo, en la ecuación 1 la x tiene un coeficiente de 2, mientras que en la ecuación 2 la x tiene un coeficiente de 1. Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar toda la ecuación 2, la voy a multiplicar con un coeficiente de 2 para que ya la x me quede con el mismo coeficiente que tiene la ecuación 1. Es decir, entonces paso 2, vamos a multiplicar la ecuación 2 toda por 2. Entonces voy a traer mi ecuación 2, que es multiplicar toda la ecuación por 2. Es coger el lado izquierdo, lo encierro en paréntesis y lo voy a multiplicar por 2. Pero como yo no puedo solo multiplicar un lado porque estaría alterando mi expresión, hago lo mismo en el otro lado, en el lado derecho en este caso. Selecciono todo lo que está ahí, lo encierro en paréntesis y lo multiplico por 2. Ya hay entonces, ¿qué procedo a hacer? Distribuyo ese 2, o sea, distribuyo esos paréntesis, entonces me queda por el lado izquierdo, me quedaría 2 por x, 2x. Menos 2 por 2y, me queda 4y. Igual, del otro lado me queda 8 por 2, 16. Listo. Vamos a llamar esta nueva ecuación que encontramos, vamos a llamarla la ecuación número 3. La ecuación número 3 y la ecuación número 2 son exactamente las mismas ecuaciones. Cuando yo multiplico ambos lados por 2, no estoy alterando nada, simplemente es una forma de copiar esa ecuación, de expresarla de una manera aparentemente diferente, pero es la misma ecuación, yo no la alteré. Pero ya la ecuación 3 tiene la particularidad, o sea, yo la expresé de forma tal que los coeficientes de la x son los mismos en la ecuación 1 y en la ecuación 3. Entonces vamos a ver qué pasa si yo resto esas ecuaciones. Sería nuestro tercer paso. Restamos, mejor así, a la ecuación 1 le restamos la ecuación 3. Listo. Entonces vamos a ver qué es eso de restarle a la ecuación 1, restarle a la ecuación 3. Uy, aquí no copiamos abajo para que no se nos llene eso de mosqueta no peñuscada. Entonces, ¿qué es restar? Entonces yo
Cojo lo que está al lado izquierdo de la ecuación 1, 2x más y. A todo eso, vamos a copiarlo así como en paréntesis, a todo eso le voy a restar lo que está en el lado izquierdo de la ecuación 3, es decir, 2x menos 4y. 2x menos 4. Igual, y lo mismo hago en el lado derecho de la igualdad. Entonces, a lo que está en el lado derecho de la ecuación 1, es decir, a 6, le voy a restar lo que esté en el lado derecho de la ecuación 3, es decir, 16. Listo. En eso consiste restar las dos ecuaciones. Ya entonces, lo que hacemos es empezar a agrupar términos. Entonces me quedaría 2x más y. Ese es este primer paréntesis, que eso no puedes destruirlo, simplemente es quitarlo. Este segundo paréntesis tenemos que tener cuidado con los signos. Este menos, al multiplicarlo por este menos 2x, me quedaría menos 2x. Y este menos, al multiplicarlo con este menos que acompaña al 4y, me daría positivo. Menos por menos nos da más, entonces me quedaría más 4y. Igual en el otro lado nos quedaría 6 menos 16, pues eso de uno nos da menos 10. Y miren que aquí, este menos 2x, vamos a subrayarlo en rojo, con este 2x se cancelan. Ese 2x menos 2x da 0 y nuestra expresión entonces nos queda simplemente así, nos queda y, pero copiémoslo en negro, y más 4y igual a menos 10. Y miren que ya esa se parece mucho a lo que nos quedaba en el método de sustitución. Nos queda 5y igual a menos 10. Y ya pues ahí sí despejamos, hacer el mismo procedimiento que hicimos ahorita, llegamos a que y es igual a menos 2. ¿Listo? Tal cual como en los otros métodos. Y para el valor de x, pues ya simplemente sería tomar este valor de menos 2 y venir y reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones y despejar la x. Listo, o sea, después de que uno tenga el valor de una de las incógnitas, hallar el otro siempre lo mismo. Vaya entonces a alguna de las expresiones, reemplace y listo. ¿Dudas con este método de reducción? Dime, Carolina. Sí, claro, en el quiz, o sea, el quiz como tiene preguntas de opción múltiple, pues tú lo resuelves por el método que más te guste. Salvo pues que te digan explícitamente que resuelva por tal método. En el quiz va a haber puntos que ustedes deben escribir la solución. Entonces si te dicen a ti, resuélvelo por cualquier método, por determinado método, perdón, tienes que hacerlo así. Pero si te dice simplemente resuelve el sistema de ecuaciones, usas cualquiera de los tres métodos y no hay problema. O sea, mejor dicho, si no te la especifican, puedes usar cualquiera de los tres métodos y no hay ningún problema. Es más complejo. Eso es de gustos. Pues hay gente que le gusta, hay gente que le parece mucho más sencillo este método de reducción. Pero, pero eso es de, pues es indistinto. Profe, sí, cuando multiplica el 2, no entendí muy bien, siempre se multiplica por ese número. No, no, no. No, Eliana, mira, yo multipliqué por 2 es porque, mira que en la ecuación 1 el coeficiente de la x es 2 y en la ecuación 2 el coeficiente pues es 1. Entonces como yo lo que quiero hacer es que cuando yo la sume o reste, cuando yo sume o reste estas expresiones, se cancele la x, pues yo en este caso escogí la x, también pude haber escogido la y, eso es indistinto. Pero como yo quiero que se cancele, entonces yo multipliqué, como en la ecuación 2, el coeficiente es 1, para que quedaran con el mismo coeficiente de ambas ecuaciones, multipliqué por 2. ¿Por qué? Porque aquí en la otra tenía el coeficiente 2. Di tú, pues así rápidamente, sigamos aquí el coeficiente de la x hubiese sido 8. Entonces yo aquí en este paso 2 hubiese multiplicado, era por 8. ¿Para qué? Para que me quedara el mismo coeficiente de las x y se pudieran cancelar cuando las restara.
Listo. Entonces no siempre es por 2, o sea, eso es particular de cada ejercicio. Listo, muchachos. Entonces vamos, o sea, esta es la parte algebraica, cómo resolver esos sistemas 2x2. Vamos a ver entonces, vamos a parar aquí y vamos a compartir otra presentación para empezar a mirar o extender estos métodos a un sistema 3x3, que es, vamos a ver que es muy parecido, es simplemente, se puede decir que un poquito más largo, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Un momento por aquí, esperemos un momento que cargue la presentación. Listo, me confirma muchachos si pueden ver la presentación. Cargando, bueno, entonces nos démosle un momentito que de pronto aún no. Listo, gracias. Ya, listo, perfecto, bueno. Entonces pues vamos a continuar, estos son igual temas de la unidad 2. Y vamos a mirar entonces los sistemas de ecuaciones lineales, sistemas 3x3, los sistemas de ecuaciones cuadradas, la solución, perdón, de ecuaciones cuadráticas, y vamos a ver pues un ejemplo del sistema de soluciones, la solución de un sistema que tiene una ecuación cuadrática y una ecuación lineal. Entonces comenzamos con el sistema de ecuaciones lineales 3x3. De forma análoga al 2x2, los sistemas 3x3 se pueden solucionar por el método gráfico, se aplica los mismos los mismos métodos usados en el sistema 2x2, o podemos también aplicar métodos algebraicos, que son los mismos que para el sistema 2x2. La única diferencia entre un sistema 2x2 y un 3x3 es que en el 2x2 eran dos ecuaciones, dos incógnitas. En el 3x3, pues lógicamente será tres ecuaciones, tres incógnitas. Listo, entonces lo mismo, podemos utilizar métodos gráficos o métodos algebraicos. Los gráficos siguen presentando el mismo problema, de hecho se vuelven más dispendiosos porque ya no hay que graficar solo dos líneas, sino tres, entonces puede ser más extenso. Dentro de los métodos algebraicos tenemos la sustitución, la igualación y la reducción, de igual forma que teníamos para el sistema 2x2. Entonces vamos simplemente a desarrollar un ejemplo de un sistema 3x3. Listo, tenemos el siguiente sistema, aquí ya las incógnitas son X, Y y Z, aparece una incógnita más, y efectivamente aparece una ecuación más. Tenemos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. En esta solución de sistema, muchachos, siempre es muy bueno pues eso, que ustedes nombren las ecuaciones para que no se vayan, digamos, a enredar al momento de hacer las sustituciones. Y mucho más en estos sistemas 3x3, que es un poquito más largo el procedimiento. Listo. Entonces vamos a utilizar el método de sustitución para solucionar este sistema. Que lo primero que hacemos, vamos a despejar la z de la ecuación 1. Entonces de esta primera ecuación vamos a despejar la z. Entonces simplemente dejamos la z sola, pasamos a restar la x y y al otro lado y me queda así. Z es igual a 7 menos x menos y. Ya entonces voy a reemplazar esta z que me dio. Miren que funciona igual. Yo escojo una de las incógnitas, la despejo, la dejo solita y la sustituyo en las otras ecuaciones. Entonces voy a sustituirla en la ecuación 2. La ecuación 2, que era x menos y más z, ahí donde está el más z, miren que lo que hice fue reemplazar lo que obtuve de la ecuación 1. Entonces me quedaría x menos y más 7 menos y menos y, perdón, 7 menos x menos y igual a 3. Simplemente reemplacé esa z que había despejado de la ecuación 1. Si yo agrupo términos, o sea, rompo ese paréntesis, miren que esta x de acá se me va con esta x que está aquí restando. Y me quedaría entonces simplemente menos y más 7 menos y igual a 3. Listo, entonces ya en la segunda ecuación me quedó así. Aquí, pues, en particular para este ejercicio, estuvimos muy de buenas, se anularon las x y
vamos a obtener el valor de y rápidamente. No siempre va a ser así, vamos a ver también un ejemplo donde pues no pasa ese caso. Pero si se da el caso así, que se cancela la otra incógnita y nos queda solo una, entonces lo que debemos hacer simplemente es agrupar las y despejar esa variable que quedó, que en este caso pues es la y. Entonces, por este lado tenía menos y, aquí también menos y, me queda menos 2y. Y el 7 que está sumando lo paso al otro lado y me queda aquí restando. Entonces me queda que 3 menos 7 me da menos 4, entonces menos 2y es igual a menos 4. Entonces ya para despejar, paso este menos 2 que está ahí multiplicando a la y lo paso a ir al otro lado. Los signos negativos se cancelan y me queda simplemente entonces que y es igual a 4 medios o 4 dividido 2, que es lo mismo que tener que y es igual a 2. Ya como yo conozco el valor de una de las incógnitas, entonces voy a ir a buscar los valores de las otras dos. Recordemos pues, este es nuestro sistema de ecuaciones, el que nos habían dado. Ya obtuve el valor de la y, entonces voy a reemplazar ese valor de y en la ecuación 2. Entonces aquí x menos y, como y es igual a 2, me queda x menos 2. Juntando pues ahí los términos, pasando ese 2 al otro lado a sumar, me quedaría que x más z es igual a 5. Y hago lo mismo en la ecuación 3. Voy a reemplazar ese y igual a 2. Entonces reemplazando ese y igual a 2 en la ecuación 3, me quedaría así. 2x más 3y. Pero entonces, como y es igual a 2, me queda 3 por 2. Es esto de acá. Menos 5z igual a 2. Si hay agrupo términos, eso me queda entonces 2x más 6 menos 5z igual a 2. Y miren que ya esto de acá, esta expresión y esta constituyen un sistema 2 por 2. O sea, como yo ya hallé el valor de y, esa incógnita ya la desaparecí, al reemplazarla en la ecuación 2 y 3 ya me quedó un sistema 2 por 2, me quedó x más z igual a 5 y 2x más 6 menos 5z igual a 2. Tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas, la x y la z. Entonces efectivamente nos queda un sistema 2 por 2. ¿Y cómo resolvemos ese sistema 2 por 2 que nos quedó? Con cualquiera de los métodos que ya vimos. Ese lo resolvemos como ya sabemos, ahí ya podemos aplicar sustitución, reducción o igualación entre esas dos ecuaciones. Y el procedimiento pues es exactamente el mismo al que veíamos ahorita en el ejemplo. Listo. Entonces pues eso no lo vamos a hacer porque el procedimiento ya de sustitución o igualación o de reducción es análogo, es completamente el mismo que vimos ahorita en el otro ejemplo. Ya después de que nos queda un sistema 2 por 2 se resuelve igual. Vamos a ver más bien otro ejemplo en el cual ahorita estuvimos, como les dije, un poco digamos de buenas, que la x se canceló cuando hicimos la sustitución de z. Entonces de una hallamos el valor de y ya solo fue reemplazar para que nos quedara un sistema 2 por 2. Vamos entonces a mirar un ejemplo donde no pasa, pues donde no se nos van a cancelar así tan fácil una de las incógnitas, sino que tenemos que operar un poquito más. Listo. Vamos a, en este caso, a sumar las ecuaciones 1 y 3. ¿Por qué voy a sumar en para este ejemplo las ecuaciones 1 y 3? Aquí en particular, como para ir mirando todos los métodos, en este sistema 3×3 vamos a usar el método de reducción. Entonces, ¿por qué en particular yo decido sumar esas ecuaciones 1 y 3? Por lo siguiente. Miren que en la ecuación 1z está positivo y en la ecuación 3 z está negativo. Entonces, cuando yo la sume, ¿qué va a pasar con esos zetas? Se van a cancelar. Entonces, por eso a mí me sirve ahí el método de reducción, y no tengo que multiplicarlo. De pronto, Liana, que preguntabas ahorita, mira que en este caso particular las voy a sumar y no voy a multiplicar ninguna
Por nada. ¿Por qué? Porque mira que tiene el mismo coeficiente, 1, en ambas ecuaciones, pero ya en el otro lo tiene negativo. Entonces por eso la sumo, para que simplemente al sumarlas se cancele. Entonces sumo esas ecuaciones, como les dije ahorita, las x con las x, 3x, más una x me da 4x. 2y más una y me da 3y positivo. Z positivo menos z negativo, eso me da 0, se cancelan esas dos zetas, y lo que está al otro lado de la igualdad pues me da 1 más 1 igual a 2, y me queda esta nueva ecuación, que es 4x más 3y igual a 2. ¿Listo? Con este sistema, para cuando tengo un sistema 3x3, la idea siempre es reducirlo a un sistema 2x2. Ahorita con la sustitución que hicimos, pues fue incluso muy fácil porque lo que les decía en ese ejemplo en particular, se cancelaron ese par de x, y bueno, miren que aún así se cancelaron el par de x, hallamos el valor de y después convertimos el sistema 3x3 en un sistema 2x2. En este caso que estamos utilizando el método de reducción, también es exactamente lo mismo. Queremos reducir ese sistema 3x3 a un sistema 2x2. ¿Listo? Para ello, entonces ahora lo que vamos a hacer es a la ecuación 2 le restamos 4 veces la ecuación 1. Entonces vamos a cambiar de color como para diferenciar los procedimientos. Voy a utilizar ahora el verde. Entonces me dice a la ecuación 2, o sea, a esta ecuación 2, le va a restar 4 veces la ecuación 1. O sea, esta ecuación 1. Cuando yo digo 4 veces es que voy a coger esta ecuación 1 y la voy a multiplicar por 4. Multiplico por 4 a ambos lados. ¿Para qué multiplico yo por 4? Porque miren, en la ecuación 2, la z tiene coeficiente 4. Pero en la ecuación 1, pues como veíamos ahorita, solo tiene coeficiente 1. Entonces, yo lo voy a multiplicar por 4, toda la ecuación, para que las zetas queden con el mismo coeficiente, con el mismo numerito que les está acompañando. Como ya van a quedar, cuando yo multiplique eso por 4, va a quedar con el mismo coeficiente, y ambas están positivas, entonces por eso las resto. Miren que la primera operación yo las sumé, pero ¿por qué las sumé? Porque las zetas ya tenían signos diferentes. Miren que la z en la ecuación 1 era positivo y la z en la ecuación 2 era negativo. Aquí, como en este caso, aunque yo multiplique por 4, ambas van a quedar positivas, entonces por eso las voy a restar. Entonces esto sería como la ecuación 2 menos 4 veces la ecuación 1. Entonces me quedaría la ecuación 2, esta que tenemos acá, menos 4 veces la ecuación 2, que es esto de acá. Miremos si efectivamente da. Si yo multiplico todo el lado izquierdo de la ecuación 1, perdón, es ecuación 2 menos 4 veces la ecuación 1. Entonces cogemos la ecuación 1 y la multiplicamos toda por 4. Entonces sería 4 por 3x me da 12x. Perfecto. 4 por 2y me da 8y. 4 por z me da 4z. Y como no debemos alterar la expresión, también tenemos que multiplicar lo que esté al otro lado. Entonces lo que está al otro lado es 1. 1 por 4 me da entonces 4. Entonces efectivamente, al multiplicar por 4 nos queda ya esta expresión. Es la misma ecuación, pero copiada pues de una forma distinta. Y ahí sí podemos proceder a hacer la resta. Entonces me quedaría 5x menos 12x. Eso me da menos 7x. 3y más 8y. 8 y 3 me da 11. Bueno, perdón, aquí las estamos restando, miren. Es 3y menos 8y me da menos 5y. Y ya vamos con la z, entonces me queda 4z menos 4z. Entonces se cancelan, eso me da 0. Y del otro lado de la igualdad tenemos pues 2. Menos 4 me da menos 2. Y ya pues 0, no hay que copiarlo, nos queda otra nueva expresión. Y miren que en esta otra nueva expresión tampoco aparece la variable z.
¿Por qué? Porque utilizamos el método de reducción para eliminarla y ya nos quedó entonces un sistema 2 por 2. Miren que ya 4x más 3y igual a 2 y menos 7x menos 5y igual a menos 2 es simplemente un sistema 2 por 2. ¿Cómo solucionamos ahí el sistema 2 por 2? Ya a ese par de ecuaciones le aplicamos o sustitución, o reducción, o igualación, cualquiera de los tres métodos. Listo. Si nosotros resolvemos ese par de ecuaciones, estas dos, por cualquiera de los métodos vamos a llegar a que x es igual a menos 4 y y es igual a 6. Pero aún no hemos dado solución a todo el sistema. Recordemos que el sistema es 3 por 3. Tenemos el valor de x, tenemos el valor de y, pero necesitamos conocer el valor de z. Entonces, de mi sistema de ecuaciones, yo despejo z de cualquiera. En particular aquí yo la despejé de la ecuación 3 porque es como donde más fácil está para despejar, pero se puede despejar de cualquiera. Eso es indistinto. Despejando la z de la ecuación 3 nos queda x más y menos 1 igual a z. Como yo ya conozco los valores de x y de y, es solo venir aquí a reemplazarlos y puedo obtener el valor de z. Entonces me queda efectivamente x es igual a menos 4, entonces menos 4. Más y, pero y es igual a 6, entonces me queda menos 4 más 6, menos 1 pues que está en la ecuación, es igual a z. Y ya, sumando eso, pues me quedaría menos 4 más 6, da 2, y 2 menos 1 nos da 1. Entonces z es igual a 1. ¿Listo? Entonces en estos sistemas 3 por 3 siempre la idea es esa. Utilizando cualquiera de los métodos, convertir el sistema 3 por 3 en un sistema 2 por 2, solucionamos el sistema 2 por 2, ahí ya con la solución del sistema 2 por 2 conocemos el valor de dos incógnitas, y ya con esas dos podemos ir a calcular el valor de la tercera incógnita fácilmente, despejándola de cualquiera de las tres ecuaciones. Dime, Jorge. Profe, ¿me escucha? Sí, claro, dime. Bueno, profe, pasa lo siguiente. Ya descubrimos los valores de todas las variables. Entonces, en una ecuación cualesquiera, reemplazamos las letras por el valor, no va a dar la ecuación. Por ejemplo, x es menos 4, más y que es 6, menos z que es 1. No sé, qué pena. No me había fijado en un signo. Sí, está bien, qué pena. Listo. Listo. Por aquí, Jorge, pero si fuera un sistema 4 por 4 sería convertir a 3 por 3 y luego a 3 por 2. Bueno, Jorge, sí, o sea, la forma sería esa, pero ya para sistemas de ecuaciones que son mayores a 3 por 3, ya estos métodos de igualación, reducción y sustitución empiezan a ser un poco tediosos y muy largos, porque precisamente toca eso. Primero de un 4 por 4 pasa un 3 por 3, de un 3 por 3 pasa un 2 por 2, soluciona el 2 por 2, devuelvas a calcular la otra del 3 por 3 y devuelvas a calcular la del 4 por 4. Cuando ya empiezan a hacer sistemas, y eso es un 4 por 4, imagínate un 5 por 5, 6 por 6 o 10 por 10. Por ejemplo, bueno, no sé si ustedes han escuchado, pero hay muchos programas que se conocen como como dinámica de fluidos computacional, pueden trabajar sistemas de ecuaciones de millón por millón, o sea, cosas muy, muy grandes. El caso es que para sistemas mayores a 3 por 3 ya se empiezan a utilizar métodos matriciales para solucionar ese tipo de ecuaciones. Esos métodos matriciales, bueno, no sé si ustedes son estudiantes de ingeniería o los otros programas también ven álgebra lineal. Eso se ve en álgebra lineal, que es los métodos de ecuaciones matriciales, que consiste pues en convertir ese sistema de ecuaciones a un sistema de matrices y aplicar. Hay varios métodos, el método de reducción gaussiana y Gauss-Jordan creo que es el otro. Son métodos matriciales, pero de sistemas 3 por 3 para arriba se utilizan esos métodos matriciales porque son mucho más fáciles manejar tantas ecuaciones para obtener su solución. Entonces por ahora aquí nos vamos a centrar en la parte 3 por 3. Los que son de ingeniería y creo que los de administración también ven álgebra lineal. En álgebra lineal ve uno pues estos métodos de soluciones matriciales. Listo.
Por aquí Sandra también me preguntaba, en un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas, tomo de a dos de las ecuaciones cuadráticas, ¿cómo hago para hallar el dominio y el rango? Bueno, Sandra, a ver, en un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas, tomo de a dos. Sí, tú las vas relacionando de a dos, es decir, si vas a utilizar sustitución, pues despejas en una, sustituyes en la, digamos, despejas de la ecuación uno, sustituyes en la ecuación 2, después esa despejada que hiciste en la ecuación uno sustituyes en la ecuación 3, y ya ahí te queda un sistema 2 por 2 y solucionas. Lo mismo aquí en reducción. En reducción yo también primero relacioné la ecuación 1 y 2, y después la ecuación 1 y 3. Siempre se toman así por pares para tratar de reducirla a un sistema 2 por 2, y ya en el 2 por 2 pues solucionarlo e encontrar el valor de las incógnitas y después devolverse para encontrar el de la incógnita faltante. De las ecuaciones cuadráticas, ¿cómo hago para hallar el rango y el dominio? Bueno, eso ya son... El dominio de una ecuación cuadrática... A ver, hay que aclarar algo conceptual un poquito antes. Cuando nosotros hablamos de ecuaciones cuadráticas, es una expresión matemática que tiene una incógnita, que queremos hallar cuánto es el valor de la x, cuánto es el valor de la y, cuánto es el valor pues, de la ecuación que sea. Si es cuadrática, pues tiene un elemento elevado al cuadrado. Y otra cosa, otro concepto como tal, es la función. Una función que sea exponente 2. Las funciones tienen dominio y rango. Las ecuaciones tienen soluciones. Entonces, vamos aquí a avanzar un poquito para que miremos algo. O sea, mira, aquí este ejemplo, Sandra. Esto es una ecuación cuadrática. ¿Por qué es una ecuación cuadrática? Porque es una expresión matemática que está igual a algo. Es decir, x al cuadrado menos 6x más 9 es igual a 0. Entonces yo lo que quiero hallar es este x, cuánto debe ser para que en realidad me dé 0. Eso es una ecuación. Una función cuadrática sería, por ejemplo, voy a copiar por acá, cuando yo digo que f de x es igual a x al cuadrado. O también, se copia así mucho, y es igual a x al cuadrado. La función como tal toma valores dependiendo, o sea, y va a tomar determinados valores dependiendo de cuánto valga x. ¿Cuánto puede valer x? Ahí sí entra la parte de dominio y rango. El dominio son todos los valores que puede tomar esta x sin que me vaya a generar alguna indeterminación matemática, es decir, que no me vaya a generar raíces negativas, que no me vaya a generar divisiones por cero, que no me vaya a generar el logaritmo de cero, pues, o que me mande a mí a los imaginarios. Eso es el dominio. Entonces, el dominio de una función cuadrática, como x al cuadrado, o si fuera x al cuadrado, si fuera este pedacito, el dominio de una función cuadrática, por ser una función polinómica, son todos los reales. Porque mira que tú a x al cuadrado, si le metes 1, 10, 10.000, 0, menos 4, menos 35, lo que sea, no te va a generar ni una división por cero, em, ni una raíz negativa. Listo. Y el rango, pues también son todos los reales para funciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas son, como te digo, como esta expresión, vamos a rayarla aquí en amarillo, son expresiones como estas que ya están igualadas a algo. Mira que esta expresión está igualada a 0, entonces yo quiero hallar el valor de x que me hace que esa expresión sea igual a 0. ¿Listo? No sé si ahí queda un poquito ya más claro como esa parte de dominio y rango y la diferencia entre ecuaciones y funciones. Sandra. Sandra, ¿me escuchas? Bueno, no sé si la compañera, bueno, por aquí así me escucha. Eso, como dijo el compañero Jorge aquí, una función, sí, le puede decir que tiene múltiples respuestas, dependiendo de lo que valga la x, la función toma un determinado valor. Para los demás muchachos es claro eso, pues como esa diferencia que hay como ecuación como tal y función.
Listo. Listo, Sandra, con gusto, no. Pero es bueno eso, esas dudas se aclaren porque es muy común que se confundan esas dos cosas, ecuaciones con funciones. Listo. Bueno, entonces aquí nos habíamos adelantado un poquito. Bueno, ya vimos cómo solucionar el sistema de ecuaciones lineales 3×3. Generalmente se reduce a un 2×2 y ya se le da solución y se devuelve pues allá la otra incógnita. Bueno, entonces vamos a pasar a ver cómo se solucionan ecuaciones cuadráticas. Una ecuación cuadrática es aquella que tiene una variable elevada al cuadrado. Veíamos pues ahí un ejemplo. Un segundo, borrémoslo de función aquí como para no confundirnos. No me aparece la herramienta para borrar. Bueno, no sé por qué no me aparece la herramienta para borrar, pero bueno, recordemos pues que esto que estaba por aquí era para aclarar eso de funciones. Pero ya para la parte de ecuaciones cuadráticas, entonces nosotros tenemos diferentes tipos de ecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, tenemos pues esa que está encerrada en amarillo, tenemos esta otra ecuación cuadrática, tenemos aquí otro tipo de ecuación cuadrática, 2x a la 2 menos 8 igual a 1, y aquí otra, 17x al cuadrado menos 8x igual a 0. Entonces miren que todas estas ecuaciones uno sabe que son cuadráticas porque porque la incógnita aparece elevada al cuadrado. Miren que en todas aparece la x elevada al cuadrado. Pero miren que son, digamos, diferentes entre sí. Por ejemplo, en la que está en amarillo tenemos x al cuadrado menos 6x. Miren que también aparece la x elevada a la 1 más 9, más otro término pues independiente que no tiene la incógnita, igualada a 0. Pero veamos, por ejemplo, esta, vamos a encerrarla aquí como en azul. Esta que está encerrada en azul solo tiene el término x al cuadrado, no aparece la x eh, elevado a la 1. O esta otra, voy a encerrarla por aquí en verde. Miren que esta otra tiene el término al cuadrado, tiene el término que aparece con la x elevado a la 1, pero no tiene otro numerito, pues está igualada a 0, pero no tiene por acá un número como por ejemplo esta que tiene aquí ese 21, o la primera que tenía por aquí un 9. Aquí parecía pues este menos 8 y el menos 1 se pueden juntar en un 9, o sea, no aparece un término que no tenga la x, en esta que está encerrada en verde. Entonces miren que a pesar de que tienen diferencias, todas cuatro que están ahí son ecuaciones cuadráticas, porque aparece la x al cuadrado. Pero en algunas aparece el término de x a la 1, en otras no, en unas aparece un término independiente, es decir, otro número, en otras no, pero aún así todas siguen siendo ecuaciones cuadráticas. ¿Qué pasa? En general una ecuación cuadrática tiene esta forma: ax al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Qué pasa cuando digamos, por ejemplo, esta b es 0? Pues este término que está con la x a la 1 desaparece y nos queda una ecuación como esta que teníamos acá, la que está encerrada en verde. O qué pasa cuando este c, que es el numerito solo, viene que no está multiplicado por ninguna x, se hace 0. Bueno, perdón, no, aquí me equivoqué. Cuando b es 0, nos queda la forma es como la que está en azulito. Miren que no aparece el término de x a la 1. Cuando c es el que es 0, cuando no hay ese numerito que no tiene multiplicada la x, es 0, entonces nos queda ahí sí como la que está encerrada en verde, que tiene un término por x al cuadrado y tiene otro término con x a la 1, pero no tiene un término independiente, es decir, no tiene otro numerito. Listo, eso es lo que pasa, pero todas siguen siendo ecuaciones cuadráticas, de esa misma forma, de la forma que está ahí encerrada en fucsia. Tiene la misma forma, solo que en particular, por ejemplo, para la verde que teníamos por acá, c es igual a 0.
Para la azulita, en particular para la azulita, ese b, que es el que acompaña a la x elevado a la 1, pues en particular para esta azul es igual a 0. La que está en amarillo los tiene todos. A, por ejemplo, A, que es el término el numerito que acompaña a la x al cuadrado. Para la que está en amarillo, ese A sería 1. B, ¿cuál sería B para la que está en amarillo? Sería menos 6. Y C sería 9. Listo. Por ejemplo, para esta que tenemos acá, la que no está encerrada pues con ningún resaltador, ahí tendríamos A es igual a 2, B, que es el que acompaña a la x a la 1, sería igual a 1, ahí no, el 1 pues ustedes saben que uno no lo copia, pero ahí aparece, y C, miren que la forma general siempre es igualada a 0, entonces para nosotros saber cuánto es C, primero deberíamos igualar a 0 esta expresión. ¿Cómo se igualaría a 0? Pasando este 21 a restar al otro lado. Y ya ahí sí podríamos saber cuál es C. Pero ¿cuál es lo importante? Pues por ahora para comenzar, que si aparece un término con x al cuadrado, efectivamente entonces tenemos una ecuación cuadrática. ¿Listo? Indistinto si falta el término que está con la x a la 1 o falta el término que es el numerito solo. Desde que haya la x al cuadrado, tenemos una ecuación cuadrática. Entonces la pregunta es, ¿cómo resolvemos esas ecuaciones cuadráticas? Podemos hacerlo, digamos, despejando. Miren que aquí ya estamos hablando de una ecuación cuadrática. Aquí todavía no nos estamos metiendo en sistema, sino es una ecuación cuadrática. Podemos hacerla despejando, factorizando o aplicando la solución general. Generalmente utilizamos el método del despeje o factorizando cuando tenemos ecuaciones incompletas. ¿Qué son incompletas? Por ejemplo, que falte el término de x a la 1, que falte el término que es el numerito independiente, el de x al cuadrado se no puede faltar porque si no, no tendríamos una función cuadrática. Esas son incompletas, que falte alguno de estos dos términos, bx o el c, que es el numerito independiente. Si falta alguno de esos dos, generalmente esas las resolvemos despejando o factorizando. La factorización también también la usamos para resolver ecuaciones completas, como esta primera que está en amarillo, que tiene todos los términos. Podemos intentar factorizarla, pero no siempre la factorización es, digamos, fácil verla o aplicarle los casos de los trinomios que veíamos pues en la unidad 1. Entonces, para ello podemos utilizar la solución general. La solución general se puede aplicar tanto para incompletas como para completas. Vamos a ver a qué se refiere todo eso. Vamos a ver varios ejemplos de cada una de esas. Vamos a resolver una ecuación cuadrática despejando. Entonces, por ejemplo, esta que teníamos, x al cuadrado menos 8 igual a 1. Yo empiezo a despejar, es decir, dejo la incógnita sola. Entonces, paso ese 8 que está restando, lo paso al otro lado a sumar y me queda entonces x al cuadrado es igual a 1 más 8. Si yo sumo eso, me queda que x al cuadrado es igual a 9. ¿Y ahí qué hago? Saco raíz a ambos lados. Entonces me queda que x es igual a raíz cuadrada de 9. Y eso significa que x tiene estas dos soluciones, más 3 y menos 3. ¿Por qué? Miren que si yo elevo 3 al cuadrado me da 9. Si elevo menos 3 al cuadrado, como es todo el menos 3 elevado al cuadrado, ese menos queda positivo y también me da 9. Entonces aquí ya empieza a aparecer algo importante, o una diferencia, digamos, importante respecto a las ecuaciones lineales. En las ecuaciones lineales, cualquiera de las incógnitas tenía un valor, x tenía un valor, y tenía un valor, la que sea tenía un solo valor. En las ecuaciones cuadráticas, nuestra incógnita puede tener dos valores, como en este caso. Las soluciones son 3 positivo y 3 negativo. Listo. Vamos a ver entonces aquí otro ejemplo. Vamos a resolver esta otra ecuación aplicando la factorización. Si nosotros vemos esta expresión, nos damos cuenta pues que es un trinomio, perdón, lo que está únicamente pues al lado izquierdo de la igualdad, nos damos cuenta que es un trinomio, más en concreto es un trinomio
en cuadrado perfecto, entonces podemos factorizarlo y nos quedaría de esta forma, que x menos 3 todo elevado al cuadrado es igual a 0. En este caso, entonces, pues para que esto se cumpla, tiene que ser que este paréntesis, o esto que está aquí dentro, elevado al cuadrado, sea igual a 0. Si yo despejo, o busco, mejor dicho, que x me hace que eso que está ahí adentro, que ese x menos 3 sea igual a 0, me da pues que x es igual a 3. Efectivamente, si yo en un plazo 3 menos 3, me da 0, 0 al cuadrado da 0. ¿Listo? Entonces miren que en este caso particular, factorizar nos sirvió para encontrar pues la solución, pero la x solo tiene una solución en los reales. Ya la otra solución probablemente esté en los números imaginarios, pero nosotros no nos vamos a meter en esa parte. Nosotros no vamos a trabajar con números imaginarios para nada, entonces en este caso la solución sería únicamente que x es igual a 3. Veamos aquí otro ejemplo que nos puede servir la factorización para solucionarla. Yo tengo 17x al cuadrado menos 8x igual a 0. Yo puedo sacar factor común x. Nosotros ya hemos puesto esos casos de factorización. Entonces saco factor común x, me queda x que multiplica a 17x menos 8. Ahora bien, cuando yo tengo una expresión así, que tengo un factor, que es ese x que está ahí, que multiplica a otro factor. ¿Cuál es el otro factor? Todo ese paréntesis, 17x menos 8. Si yo tengo dos cosas multiplicadas y eso tiene que ser igual a 0, eso solo se cumple cuando alguno de los dos factores es 0. Es decir, o el factor que está encerrado en azulito es 0 o el factor que está encerrado en naranja es 0. Para que pues su producto me dé efectivamente 0. Para que dos cosas que están multiplicando sean 0, tiene que ser que alguna de las dos es 0 o ambas sean 0. Entonces, para yo encontrar la solución a esa ecuación, entonces lo que hago es igualar cada uno de esos factores a 0. Entonces, igualo el primer factor, que era la x solita, lo igualo a 0 y ya pues ahí obtuve la solución directamente. X es igual a 0. Esa es una de las soluciones. La otra solución es igualar el otro factor a 0. Entonces, igualo ese otro factor a 0, 17x menos 8 igual a 0, y despejo la x. Paso el 8 a sumar al otro lado, me queda 17x igual a 8. Paso ese 17 a dividir y me queda entonces que x es igual a 8/17, y esta es la otra solución. Esas son las dos soluciones de esa ecuación cuadrática. Listo. Entonces miren que uno puede jugar con la factorización o despejando para solucionar las ecuaciones. Miren, por ejemplo, esta que encerré aquí en verde era una ecuación completa, tenía el término al cuadrado, el término a la 1 y el término independiente, y se solucionó factorizando. Esta, por ejemplo, era incompleta, no tenía el término independiente, pero la solucionamos factorizando. Lo mismo que esta primera que hicimos, también era incompleta, no tenía el término de la x elevado a la 1, y la solucionamos pues simplemente despejando. Vamos a ver aquí otro caso. Tenemos entonces, por ejemplo, 2x al cuadrado más x igual a 21. Pasamos ese 21 a restar. ¿Para qué hacemos eso? Para que me queden igualadas a 0. Para que me quede mejor igualada a 0. Y entonces factorizamos. Esto de aquí, lo que nos quedó en el lado izquierdo de la igualdad, es un trinomio. Y lo podemos factorizar de esta forma. 2x más 7 que multiplica a x más 3. Como me quedó dos factores que están multiplicándose entre sí, igualados a 0, vuelve y juega. Para que eso se cumpla, para que esa igualdad se cumple, alguno de esos dos factores debe ser 0. Entonces, ¿qué hago yo? Igualo cada uno de esos factores a 0. Entonces, el primer factor lo igualo a 0, 2x más 7 igual a 0. Ahí despejo la x y me queda entonces pues que x es igual a menos 7 medios, y esa es la primera solución. Después, igualo el segundo factor a 0, que es x menos 3 igualado a 0. Despejo la x, me queda que x es igual a 3, y esta es la segunda solución. Listo. Pero ¿qué pasa cuando no podemos factorizar o no es tan fácil ver la factorización o debemos completar? Pues no es exacta, sino ya puede ser con números fraccionarios que no es tan fácil ver cómo factorizarla. ¿Qué podemos hacer? Entonces podemos entonces usar
la solución general. Entonces, para utilizar la solución general, que es esta que está aquí, nosotros debemos llevar nuestra ecuación cuadrática a la forma general, es decir, a esta ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Es decir, tenemos que nos da nuestra ecuación cuadrática y debemos igualarla a 0. Para ya después de que esté igualada a 0, sí podamos usar la solución general. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, que a ustedes les den toda esta expresión, les dice solución de la ecuación cuadrática. Miren que esta no está en la forma general, entonces debemos pasarla primero a la forma general. ¿En qué consiste? Iguale a 0. Entonces voy a igualar a 0. Para igualar a 0 mando todo lo que está en el lado derecho de la ecuación, lo paso al lado izquierdo. El menos 3x que estaba restando lo paso a sumar, que aparece sumando. El 9x que estaba sumando lo paso a restar. El menos 8 que estaba restando lo paso a sumar. Y listo, ahí agrupo términos. Entonces me quedaría. Aquí los copié pues junticos, voy a juntar las x al cuadrado con los x al cuadrado, las x a la 1 con las x a la 1. Y los términos independientes o los numeritos que quedaron solos con los numeritos que quedaron solos. Entonces la ecuación me queda 4x al cuadrado más 3x al cuadrado me da 7x al cuadrado. 10x menos 9x me da x positivo. Menos 11, ojo que aquí está este menos 11 más 8 me da menos 3. Y ya, esta sí está mi ecuación, o obtengo mi ecuación cuadrática de la forma general. Miren que esta ya sí tiene la misma forma de la forma general, es decir, ax al cuadrado, o sea, un coeficiente para la x al cuadrado, más la x a la 1 con otro coeficiente, más un número o un término independiente, igual a 0. Una vez que yo tenga mi ecuación cuadrática escrita de la forma general, lo que procedo a hacer es a determinar o a identificar mejor cuáles son el coeficiente A, cuál es el coeficiente B y cuál es C. Entonces empezamos. A es el que acompaña al x al cuadrado, entonces A es igual a 7. B es el que acompaña a la x a la 1, entonces aquí como no aparece nada, nosotros sabemos que hay un 1 multiplicando, entonces B es igual a 1. ¿Y cuánto es C? C es igual a menos 3. Ojo, muy importante esto. C, si este número, el término independiente es negativo, C debe incluir ese signo. Porque miren que la forma general asume como si ese C estuviera sumando. Es decir, que si hay un negativo, o sea, que si hay un menos, todo eso hace parte de C. C es en este caso menos 3. No es solo 3 ahí, no, es menos 3. Hay que incluir el menos si está restando. Si está sumando, pues simplemente sería 3. Pero como en este caso está restando, C debe incluir ese signo negativo. ¿Listo? Ya cuando yo tenga identificados A, B y C, pues sí es muy fácil, solo aplicar esta formulita. Voy a subrayarla aquí en amarillo, que es la solución general. Simplemente empezar a reemplazar. Entonces miren que yo lo único que hago es reemplazar donde estaba B. Entonces B para mí es 1, entonces me queda menos 1 más o menos raíz de B al cuadrado. Pero B al cuadrado para mí es 1. Menos 4, este 4 es de la fórmula que multiplica A para mí es 7, entonces aquí aparece el 7. Por C para mí es menos 3, ojo, con el menos, miren que aparece todo dividido sobre 2A, entonces 2 por A, que para mí es 7. Y ya de aquí para abajo simplemente pues es empezar a proceder, o sea, a sumar, a restar lo que tengamos que hacer y encontrar las dos soluciones. Entonces, por ejemplo, aquí dentro de la raíz a mí me quedaría 1 al cuadrado, 1. Este menos 4, o este menos que está aquí, con el menos que acompaña al 3 da positivo, entonces me quedaría 4 por 3, 12, y 12 por 7 me da 84. Por eso me queda aquí 84 y positivo. ¿Por qué positivo? Porque este menos de acá, con el menos del 3, pues queda menos por menos da más y da positivo. Entonces me queda, y abajo, pues 2 por 7 me da 14, entonces me queda menos 1, más o menos raíz de 1 más 84 sobre 14. 1 más 84, pues da 85, entonces me queda menos 1, más o menos raíz de 85 sobre 14.
Esa raíz de 85, pues ya tenemos que ayudarnos de la calculadora, eso es aproximadamente 9.22, entonces me queda menos 1, más o menos 9.22 dividido 14. Y ya aquí entonces vamos a buscar las dos soluciones, por eso es que este símbolo siempre aparece así, más o menos, más o menos. ¿Qué significa eso? Entonces va a haber una solución con el signo más y va a haber una solución con el signo menos. Listo, miren que entonces tomamos. Una primera solución sería menos 1 menos 9.22 sobre 14. Y la otra solución sería menos 1 más 9.22 sobre 14. Listo, y ya estas pues son dos expresiones que las podemos calcular en nuestra calculadora. Sería muy fácil pues, ya simplemente sería hacer la operación, pero esos dos valores son las dos soluciones de mi ecuación cuadrática. Listo. ¿Dudas de cómo utilizar esa solución general? Listo, por aquí Jorge me dice que no. Los demás muchachos, ¿cómo ven pues esta parte de solución de ecuaciones cuadráticas? Listo, por aquí ya quieren también me dice pues que no hay dudas. Vamos a ver los demás compañeros. Listo, no muchachos, sí es verdad, hay que practicar para recordar eso. Probablemente estoy completamente seguro que todo esto pues en el colegio se vio, pero eso si no se practica se olvida. Entonces, recuerden que ya está el foro 2, en el foro 2 pues hay un montón, pues tienen que solucionar, perdón, varios de estos ejercicios de todo este tipo. Bueno, para que practiquen y ustedes pues ya saben que cualquier duda pues me van preguntando. Igual también están los quizzes de práctica, también esos son para que practiquen y también algún ejercicio que ustedes no sepan hacer de ahí, pues también obviamente la idea es que me pregunten y lo miremos juicioso, listo, para que no queden las dudas, o sea, no solo es para que lo practiquen y se den cuenta pues de pronto que están fallando, sino también si tienen alguna duda y que no saben cómo solucionarlo, lo podemos mirar, listo. No sé muchachos, también aprovechando, qué dudas tienen de pronto para hoy traen ustedes con respecto a los ejercicios, no sé. Listo, no, con gusto muchachos, ya saben, cualquier duda, el mensaje por Skype o más fácil por el correo yo sí estoy muy pendiente. Ah, dime Eliana, con respecto al portafolio. Si pues, por ejemplo, en tu caso, que si has participado, sí, es bueno que los coloquen. Que la idea del portafolio es precisamente eso, que ver todo el proceso y las actividades, cómo las han ido llevando, si les ha servido, si no, pues, ya que has participado en los encuentros, y para todos, pues, los que han participado en los encuentros, inclúyanlos. Listo. Listo, muchachos, entonces no, pues, si no hay más dudas por hoy, dejamos hasta acá. Y de todas maneras, ya saben, duda que tengan, no lo piensen dos veces para preguntar, listo. No, con todo gusto, muchachos, y bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días o ya pues en el área de asesoría si tienen dudas, ¿vale? Buenas noches para todos, muchachos, que estén muy bien.